Hola a todos. Hola a todos y bienvenidos. Vamos a ver, mirar qué joyita hay aquí. Madre mía, lo que habrá trabajado, porque ha trabajado fijo, esta herramienta. Ha trabajado fijo, ¿eh? Esta ya le arreglé en su día. Me la encontré en un paseíto de esos por el parque con el perro. Yo que salgo a pasear por ahí y todo lo que me vale, pues eso. Lo cojo, lo reciclo, lo transformo, lo apaño. Bueno, se ve, ¿no? La cuñita de cobre. Estaba, cuando yo me la encontré, tengo que decir que estaba en bastante mal estado. Porque esto, yo calculo, y no creo que me equivoque, que lo cogió algún niño de la casa de su padre o de su abuelo. Y al estilo Tomahawk, o pensando que sería algo así como un Tomahawk o algo así, pues se lo llevó al parque, le daría por ahí unos cuantos porrazos, haría un poco el indio, nunca mejor dicho, y después, cuando se aburrió, cuando se cansó, pues lo tiró. Y yo pasé, claro, no sabía ni lo que era, a buen seguro, que no sabía ni lo que era. Simplemente le pareció así un poco atractivo, lo cogió para hacer un poquito el indio, y cuando se cansó de ello, porque pesa un poquito, la cuñita de cobre, más lo que es todo el brazo de hierro, ¿eh? Vemos cómo se elaboraban antiguamente porque este es antiguo seguro, el puñito este de madera. Ahora es todo plástico y guarrerías de esas, y esto está hecho por un tornero, este puño, a buen seguro. Se ve por detrás cómo está remachado en frío o en caliente, como fuera, pero ahí está. Aquí no quise tocar mucho, simplemente le limpié un poquito, le quité todo el óxido que tenía, pues eso, imaginaros de estar tirado por ahí en el parque con el agua y tal. Además aquí en el parque ponen los aspersores cada 2 por 3 y bueno, pues el agua le ataca rápido. No llueve mucho en Madrid, pero los aspersores en los parques sí que funcionan a diario, así que no tarda mucho el hierro Se ve cómo está, soldado a la calda, me atrevería a decir, porque no se ve empalme ninguno, ¿eh? En el giro este que hace aquí, en el ojo que hace, para abrazar la cuña de cobre, no tiene soldadura ninguna. Se ve que está aquí unido por la pinta a la calda, o sea que quien hizo esto sabía muy bien lo que hacía. Pues su cuñita de cobre, remachada, para que no se salga. Y esto era la herramienta de un artesano, de un oficio pues ya extinto. Yo quiero recordar, y no tengo tantos años, tengo 42, no soy muy viejo, tampoco soy un chaval, pero... Y yo quiero recordar, o lo he soñado, más bien, yo creo que quiero recordar que de chaval venían por las... Yo soy de pueblo, y en los pueblos pues solía venir la gente, lo mismo que venía el pescadero, el panadero, etcétera, a vender por las puertas, llamando por megafonía, o el afilador venía con su instrumento característico, te hacía el sonido ese característico del afilador, y la gente salía pues a afilar sus tijeras, cuchillos, navajas, bueno, instrumentos cortantes que tuviera. Pues este era el oficio de una persona, esta es una herramienta de una persona, de un artesano que pasaba, y yo, repito, quiero recordar que yo creo que los he visto de niño. No quiero confundirme, pero yo creo que sí. Claro, un recuerdo muy lejano ya. Cuando venían los caldereros, los cuberos, bueno, que te arreglaban no solamente el fondo de un caldero, porque antiguamente los calderos, pues oye, se ponían a la lumbre para calentar el agua o para X, pero que también se ponían las ollas a la lumbre, y se siguen haciendo, de hecho. Hombre, ahora ya hay vitrocerámica. Todavía hay sitios donde se sigue poniendo a la lumbre, que por cierto sabe muy bien la comida, hecha en puchero de barro o en cazuela con el chup chup ahí poco a poco, sobre todo en mi tierra el cocido montañés, que está cojonudo, hecho ahí en la lumbre poco a poco. Bueno, pues el calderero venía y lo mismo te arreglaba el fondo de un cubo,
Te quitaba el viejo y te ponía el nuevo, remachaba ahí taca taca y luego soldado, o el fondo de una olla, o le echaba un parche si le había salido un agujerito. Yo quiero recordar eso y creo que lo vi. No lo he soñado, ni lo he visto por ahí en documental. Yo creo que lo he visto, lo he vivido de niño. Y esto está un poco doblado por aquí, creo que se aprecia, la forma del mango. No sé si en origen sería así, o es que el niño, dando golpes, pues se lo cargó, lo torció. No sé si sería recto o era así. Yo me da miedo intentar enderezarlo por si se parte. Así que no lo voy a hacer. Con esta herramienta sí que vamos a trabajar poquito. Pero fijaros, el pariente moderno, porque esto había... Eso sí que lo he visto por ahí. En algún documental o en algún sitio sí que he visto la variante de este soldador de cuña. Y iba de la siguiente manera. Vamos a ver si lo puedo poner... si lo puedo poner para que se vea. Tengo aquí la lamparilla o soplete de butano. También puede ir con propano, pero vamos. Vamos a ver si lo puedo poner para que veáis. Porque yo creo que todavía se sigue haciendo. Es que claro, es que nos creemos que el que tiene vitrocerámica en su casa, que todos lo tienen, y no todo el mundo lo tiene. Sobre todo porque hay pueblos. Ya no hablamos, no, que en África, que en Sudamérica, no, aquí en España. Que yo tengo 42 años, repito, y ahora parece que somos ricachones o todo. Bueno, ahora no tanto. Pero hace poquitos años pensamos que éramos todos ricachones y a lo mejor nos ha venido bien un poquito la crisis para poner los pies en la tierra. Bueno, que me enrollo con la política. Y se me pone mala hostia, las dos cosas. Bueno, pues antiguamente y ahora, repito, todavía hay sitios donde la electricidad escasea un poquito. Claro, un soldador, como este, por ejemplo, que sería el pariente moderno, o sea, ese sería el antiguo. Vamos a ver, el pariente moderno que le tengo yo por aquí, este es el pariente moderno. Este es el pariente moderno, a pequeña escala, lógicamente, para soldar por ahí, pues algún puntito de algún cable, algún circuito, arreglar alguna pista o cosas de esas, a pequeñas, porque los conocimientos tampoco son muy amplios, pero la herramienta es esta. Y por supuesto, va acompañado de esto. Si esto no tienes dónde enchufarlo, pues no tienes nada. Tienes un objeto ahí punzante y poco más. Porque aunque calentaras esta cuñita con una llama, pues oye, a lo mejor te permite hacer algo, pero volveríamos, sin esto, volveríamos a esto. Porque es exactamente lo mismo. La cuñita de cobre que tiene aquí, en este caso la punta plana, le tengo por ahí de punta redonda, bueno, depende lo que vayas a hacer. Pero esta herramienta va así, en pareja. Esto va acompañado de esto. Sin esto no tenemos nada. Bueno, sí, tendríamos esto, volveríamos a esto. Y esto antiguamente funcionaba de maravilla, porque repito que yo he visto por ahí arreglar fondos de cubos, de ollas, cazuelas, etcétera, etcétera. Venía por los pueblos el artesano y se ganaba la vida con eso. Ahora ya no. Ahora ya, pues ese hombre, no sé si... Esos hombres, en plural, no sé si muchos de ellos, pues ya no estarán, y otros muchos serán mayores ya o habrán cambiado de oficio por la cuenta que les trae. Porque ahora mismo lo que se lleva es el plástico, el Made in Asiatic, y por lo que a lo mejor este artesano te cobraba por arreglarte el cubo, que mayormente le dabas lo que buenamente pudieras, porque si te pone precio seguramente le dirías que no lo tenías. Bueno, pues el artesano se llevaba poco menos que lo que le dabas, así la voluntad. Y si te pide un poquito de que, repito, no se lo podrías dar. Te pide, yo que sé, por arreglarte un cubo, por ejemplo.
¿Qué te va a pedir? 5 euros. ¿A dónde va con 5 euros? Si te pide más, no se lo vas a dar. Porque te vas al centro comercial, ferretería tal igual, y por poco más te compras el cubo nuevo. Así que, bueno, pues ese ha sido el motivo mayormente de que esta gente haya llegado a extinguirse. Lamentable, pero es así. Están las máquinas ahí funcionando, troquelando día y noche, clan, 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 clan. 7 días a la semana, 24 horas al día, 365 días al año. ¿Quién compite con eso? Si esa máquina no para, absolutamente para nada. Cada X tiempo la pararán a lo mejor 2, 3, 4 horas para hacer el mantenimiento y venga, rápidamente otra vez en marcha. Sacando cubos ahí de golpe, un cubo, otro golpe, otro cubo. Y así, uno prácticamente por segundo. Y este hombre, haciendo un fueguecito, porque esto no tiene enchufes. Así que la forma de calentar la cuña para poder soldar, que tenían sus mejunjes. Tenía cada uno su receta. Hombre, variaría poco entre uno y otro, porque oye, al fin y al cabo se trataba de mezclar ahí diferentes metales, como aluminio, estaño, plomo, hacían sus aleaciones ahí, cobre incluso, hacían sus aleaciones, y luego con resina de pino, con arena silícea, etcétera, etcétera, hacían como fundentes y tal, hacían sus mejunjes, y con eso soldaban, con esos mejunjes, poniendo esta cuña al fuego, y soldaban con eso, y oye, funcionaba, quedaba arreglado, no perdía, porque te lo comprobaba el tío. O sea, te daba garantía, cosa que ahora sí tiene garantía de 2 años, lo que tienen calculado que vaya a durar el aparato. Se acaba la garantía y al mes siguiente se jodió el aparato. Bueno, pues esto era garantía prácticamente de por vida. Claro, luego con el uso te volvía a salir otro agujero, pero claro, poca culpa tenía el artesano ahí, no lo uses. Pero la cazuela estaba para cocinar en ella. Y el fuego y el roce y tal hacía mella. Para los electrodomésticos, por ejemplo, prácticamente se tiran nuevos. Bueno, no vuelvo a lo mismo, que me caliento yo solito. Bueno, pues esta es una variante del soldador de cuña. Por la pinta, se calentaba la cuña al fuego, repito. Y el cobre coge mucha temperatura y se pone, o sea, dura mucho tiempo el calor en el cobre. Y una cuña como esta, pues imagino que mantenía más que de sobra lo suficiente el calor para hacer una soldadura. Si no, pues oye, volvías otra vez al fuego y lo calentabas otro poquito. Pero con esto se apañaba, sin electricidad. Y he visto otra variante por ahí, en algún documental me parece, sobre esta herramienta, que venía, vamos a ver si lo puedo poner, con el sopletito, de la botella de gas de butano. Lo he visto por ahí, que me parece que lo he visto, ahora que estoy recordando, en vídeos del cuchillo canario. Si tenéis un poco de afición por los cuchillos, os gusta un poquito los cuchillos, también podéis mirarlo, de la construcción de la fabricación del cuchillo canario, característico cuchillo canario. Pues creo que Pepín me parece que tiene uno como este o similar, que venía sujeto, si no quiero recordar mal, con una especie de abrazaderas en forma de 8, abrazadera, porque más o menos tiene el mismo diámetro, más o menos, por no decir exactamente el mismo, así a ojímetro, o varía muy poquito. Bueno, pues con forma de 8, una abrazadera, con un tornillito en el medio, y sujetaba ahí. Claro, tú enciendes el sopletito, le da la llama a la cuña de cobre y te la mantiene caliente. Lo único que tienes que hacer es, cuando veas que se va enfriando, pues encender la llama del soplete, darle otro poquito más de calor y te la mantiene. Es exactamente igual que el soldador eléctrico de ahora, pero artesanal. Y estas herramientas eran las de antes. Estas herramientas, claro, el que tenía soplete, el gas butano con la lamparilla con la pistola de dosificadora de gas, por llamarla de alguna manera, con el sopletito. Esto es más bien reciente. Cuando esto funcionaba por ahí en pleno auge, el soldador de cuña, no existía, seguro. No existía. Esto ha salido muy posterior. Así que
para calentar la cuña imagino que tendrían que hacer algún fueguecito, yo qué sé, en una cuneta, quemando ahí un puñado de ramas o de lo que fuera. Tendrían su tallercito, imagino. Tendría su tallercito donde tenían allí su pequeña fragua, etcétera, etcétera, igual que los demás ahora. O procuramos tener. Y lo calientas ahí, que tampoco hace falta calentarlo mucho, el cobre enseguida coge temperatura y de vez en cuando, bueno, arrimas un poquito ahí a las ascuas y a funcionar. Que suelda perfectamente. Yo desde que la arreglé, no lo he probado, doy por hecho que funciona. Vamos, me atrevería a asegurarlo. La cuñita de cobre en el momento que coja temperatura, el estaño, etcétera, etcétera, te lo funde inmediatamente. Doy por hecho que funciona. Y el invento este, de ponerle la lamparita aquí, el soplete por debajo y calentar la cuña, pues funcionaría también. Porque se trata de mantener la cuña caliente y haría ese efecto. Bueno, y poco más, porque aquí hay poco que restaurar, complejos mecánicos ninguno, simplemente una barra donde le han hecho el ojo para sujetar la cuña, que sí que no me extraña que el niño, y que doy por hecho que sería un niño quien lo tiró al parque, después de hacer un rato el indio con ella, con él, mejor dicho, es un soldador, no un hacha de guerra. Doy por hecho que creyera que era un Tomahawk o similar. Bueno, pues poquito más que contar sobre el soldador de cuña, pero creo que merecía aquí un pequeño espacio. Por la labor que han hecho, porque este es muy fácil, estaba destrozado por aquí, yo le quité un poquito de cobre, lógicamente, para poderlo arreglar. No sería mucho, porque lo arreglé a martillo en el yunque y luego ya pues para darle un poquito de forma y tal pues le pasé un poquito la radial, pero poco le quité porque se ve que la cuña está en bastante buenas condiciones y es bastante grande. Y bueno, poco más eso que contar de esta herramienta que seguro, me atrevería a asegurar sin haberlo visto, que en su día arregló alguna olla o algún caldero, etcétera, etcétera. Porque esto está hecho todo artesanal, en forja, en fragua. El puño es torno de tornero, a buen seguro. Y bueno, en su día lo arreglé, hay poco más que hacer, simplemente quería presentarlo para que lo vierais, porque la mayoría de la gente seguro que no sabe ni lo que es. Y lo primero que, nada más verlo así presentado, ha pensado, dice, mira, se ha hecho un Tomahawk, un hacha de guerra indio. Pues no. Es una herramienta que dio de comer a bastantes personas en su día. Porque si comía no sé cómo llamarle, el cubero, el soldador, porque esto también en fontanería, que antiguamente la fontanería no ha sido siempre PVC como ahora. La fontanería antiguamente, claro, eso los chavales ahora que han nacido con Play y con ordenador, se creen que todos son grifos monomando y tuberías de PVC. Y antiguamente lo que se llevaba era el plomo, que todavía las hay por ahí. Tuberías de plomo ya se están cambiando por cobre o por PVC. Pero antiguamente lo que se llevaba en las tuberías y demás era el plomo. Y se soldaba, por supuesto, y se soldaba con herramientas como esta. Así que más de un cubo y más de una tubería o canalón, etcétera, etcétera, habrá soldado por ahí. O cazuelas habrá reparado seguro. Bueno, no me enrollo más. Creo que me he enrollado bastante para lo poco que hay que... Bueno, poco o mucho. Repito, que estas herramientas es una pena luego verlas por ahí tiradas de cualquier manera. Es lamentable. No, yo me la guardo y oye, para el recuerdo quedan. Para el recuerdo, o un día se te va la luz, y siempre puedo recurrir a ellas. Un día, cualquier día, va a haber un apagón. No vamos a enterar de lo que vale un peine. Venga. Sin herramientas eléctricas a ver qué hacemos. O a ver qué hacéis. Yo algunas tengo. Bueno, pues nada más. Ya he presentado el soldador de cuña. Algunos lo verán y con nostalgia recordarán
porque a lo mejor ellos no, pero su padre o su abuelo a lo mejor le vieron trabajar con él. Y era una herramienta que daba de comer no solamente al cubero o al ojalatero, porque se hacía muchas cosas con esta herramienta, sino a su familia. Bueno, pues nada más que eso. Espero que os haya parecido curioso la anécdota del soldador de cuña. Venga, hasta luego.